Bienvenidos a la sesión de álgebra. Lo de hoy, la primera parte de productos notables. Productos notables son aquellos productos que cumplen reglas fijas y que se pueden determinar directamente sin necesidad de efectuar la operación. Este es el primer caso. Cuadrado de un binomio. Cuadrado del binomio suma. A más B por A más B. Multipliquemos A por A al cuadrado más A por B a B. Debajo el segundo producto parcial. Más por más, B por A B más B por B, B al cuadrado. Sumemos A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Pero A más B por A más B es A más B al cuadrado. Y esto va a ser igual a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Cuál es la lectura? La lectura es el cuadrado del binomio suma es igual al cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término del binomio. Cuadrado del binomio resta. Multipliquemos A menos B por A menos B. Se traza una línea. A por A al cuadrado menos A por B a B debajo del segundo producto parcial, menos por más da menos, B por A B, menos por menos da más, B por B, B al cuadrado. Se traza una línea y se suma A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Entonces, A menos B por A menos B es A menos B al cuadrado. Va a ser igual a al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. La lectura. El cuadrado del binomio resta es igual al cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Nota, A menos B al cuadrado es igual a B menos A al cuadrado. Considerando entonces estos dos primeros casos, habría que desarrollar algunos ejemplos. A, x más 5 al cuadrado. Va a ser igual, observe el desarrollo de este primer caso, cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Desarrollando x al cuadrado más 2 por 5, 10 por x, 10x, más 5 al cuadrado, 25. Siguiente ejemplo, 2y más 3 al cuadrado, igual 2y al cuadrado, o sea, cuadrado del primer término, menos 2, o sea, menos el doble del primero por el segundo, más 3 al cuadrado, o sea, más el cuadrado del segundo término. Desarrollando 2y al cuadrado, 4y al cuadrado, menos 2 por 2, 4 por 3, 12, 12y, más 3 al cuadrado, 9. Siguiente, algo más operativo. 3m al cuadrado más 5n, todo elevado al cuadrado. Cuadrado del primer término, o sea, 3m al cuadrado y todo al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El primero es 3m al cuadrado, el primer término del binomio, y el segundo 5n, más el cuadrado del segundo término, y el segundo término es 5n, 5n elevado al cuadrado. Desarrollemos 3m al cuadrado, este exponente 2 afecta al factor 3 y afecta a este factor cuadrático. 3 al cuadrado, 9, por m a la cuarta, más 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, pero será 30 por m al cuadrado por n, más 5n al cuadrado, 25n al cuadrado. A continuación, desarrolla esta expresión, 2x más 7 al cuadrado menos 2x menos 9 al cuadrado. Bien, utilizando estos dos casos. En el primero, tenemos el cuadrado del binomio suma, cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, menos corchete, cuadrado del primer término, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Estamos utilizando estas dos relaciones
La forma desarrollada, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 2 por 2, x, 4x por 7, 28x, más 7 al cuadrado, 49, menos corchete, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, menos 2 por 2, 4, 4 por 9, 36x, más 9 al cuadrado, 81. Desaparecemos el corchete. Hasta aquí colocamos tal como está, pero toda vez que antes del corchete aparece el signo negativo, es porque los términos de la expresión que están dentro del corchete cambian de signo. Menos 4x al cuadrado, menos por menos da más, 36x, menos por más da menos, 81. Pero 4x al cuadrado con menos 4x al cuadrado se va. Ahora se reduce términos semejantes. Más 28x más 36x más 64x más 49 menos 81 menos 53. Bien, a continuación, cuadrado de la suma por la diferencia de dos cantidades. También se le conoce como diferencia de cuadrados. A más B por A menos B, fíjese que tengo el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Multipliquemos A por A al cuadrado, más por más, A por B a B, debajo, menos por más da menos, B por A, menos AB, menos por más da menos, B por B, B al cuadrado. Sumemos A al cuadrado, y aquí más AB con menos AB se va, menos B al cuadrado. De ahí se dice que A más B por A menos B es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. El desarrollo en realidad es la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se lee? El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. De inmediato a los ejemplos, para que se entienda mejor. ¿A qué será igual este producto notable por las características? Se trata del producto de la suma por la diferencia de estas dos cantidades. La primera cantidad es y y la segunda 5. Será igual al cuadrado de y menos el cuadrado de 5. Desarrollando y al cuadrado menos 25. Segundo ejemplo, 4m menos 9n más 4m más 9n. Pareciera que no corresponde a este caso, ¿sí? Se trata del producto de la diferencia por la suma. Pero como la multiplicación es conmutativa, no pasa nada. Pero desarrollando cuadrado del primer término, o sea, 4m al cuadrado, menos cuadrado del segundo término, 9n al cuadrado. Desarrollando, el exponente afecta a ambos. 16m al cuadrado menos 81n al cuadrado. Siguiente, atentos con este ejercicio. 3 por la raíz cuadrada de 2 más 2 por la raíz cuadrada de 3 por 3 por la raíz cuadrada de 2 menos 2 por la raíz cuadrada de 3. Es el producto de la suma por la diferencia, solo que las cantidades son irracionales. Pero igual nos vamos a supeditar a la fórmula. Se trata de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces esto va a ser igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Desarrollando, este exponente 2 afecta a los dos factores. 3 al cuadrado, 9. Exponente con índice se va. Solo queda 2. 18, o mejor, 9 por 2, 18. Menos 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. 18 menos 12, 6. Continuamos aplicando esta identidad, este producto notable, denominado el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es igual al cuadrado de la primera cantidad menos al cuadrado de la segunda cantidad. Ahora desarrollamos este ejercicio. Desarrolle x más y por x menos y por x al cuadrado menos y al cuadrado por x a la cuarta menos y a la cuarta. Aquí trabajemos por partes. Primero, multiplicamos estos dos utilizando la fórmula cuadrado del primer término menos cuadrado del segundo término por x al cuadrado más y al cuadrado por x a la cuarta más y a la cuarta. Pero de inmediato observe estos dos primeros factores. También es el producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades.
Pero entonces será cuadrado del primer término, pero acá será igual al cuadrado de este primer término. O sea, el cuadrado de x al cuadrado va a ser igual a x a la cuarta menos y a la cuarta, por x a la cuarta más y a la cuarta. De nuevo tenemos el producto de la suma por la diferencia, pero entonces será el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. X a la octava, que es el cuadrado de x a la cuarta, menos y a la octava, que es el cuadrado de y a la cuarta. Y ese es el resultado. A continuación, piden determinar el desarrollo de esta expresión. Es la raíz cuarta de x más 1 por x menos 1 por x al cuadrado más 1 por x a la cuarta más 1 por x a la octava más 1 y más 1. De inmediato, desarrollando el radicando o la cantidad subradical. Veamos, esa cantidad subradical es lo que está dentro del signo radical. Pero entonces, observando, vamos a primero a desarrollar la multiplicación de estos dos primeros factores. Bien, ¿a qué será igual a x más 1 por x menos 1? Va a ser igual a x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1 por x a la cuarta más 1 por x a la octava más 1 y finalmente más 1. Ahora desarrollemos estos dos. También tenemos el producto de la suma por la diferencia. Cuadrado del primer término, x a la cuarta, menos cuadrado del segundo término. El cuadrado de 1 simplemente es 1. Lo demás se completa por x a la cuarta más 1, por x a la octava más 1, al final más 1. Ahora desarrollemos esta multiplicación. También aquí tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Cuadrado del primer término, x a la octava, menos cuadrado del segundo término, 1, por x a la octava más 1, y al final más 1. Finalmente desarrollemos este producto. Se trata de el producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Cuadrado de la primera cantidad, x a la 16, menos cuadrado de la segunda cantidad, que es simplemente 1, y al final más 1. Pero menos 1 más 1 se van y solo queda x elevado al exponente 16. Reemplazando en la expresión inicial, será raíz cuarta de x a la 16. Se puede simplificar el índice con el exponente del radicando. Cuarta 1, cuarta 4. Al final sale x a la cuarta. Ahora entramos al tercer caso, cubo de un binomio, cubo del binomio suma. Fíjese que tendremos así a más b al cubo, pero a más b al cubo va a ser igual a más b al cuadrado por a más b. Observe este primer factor del desarrollo, pero ya sabemos a qué es igual a más b al cuadrado. Va a ser igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Es el primer caso que hicimos por a más b. Entonces, estos dos factores los vamos a utilizar para multiplicar al cuadrado más 2ab más b al cuadrado por a más b. Tracemos una línea para multiplicar a por a al cuadrado a al cubo. A más 2ab más 2a al cuadrado b. A más b al cuadrado más ab al cuadrado. Segundo producto parcial. B por a al cuadrado más a al cuadrado b. Más por más da más. B por 2ab, 2ab al cuadrado. Más por más da más. B por b al cuadrado, b al cubo. Sumemos ahora. A al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. De ahí se indica que a más b al cubo va a ser igual a al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. La lectura. El cubo del binomio suma es igual al cubo del primer término más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Pero también debemos indicar, porque es una necesidad, se utiliza frecuentemente, la forma abreviada de este desarrollo. A más b al cubo será igual a al cubo más b al cubo más 3ab, se abre paréntesis, por a más b. Esta segunda forma se dice que es la abreviada. Ahora, cubo del binomio resta. A menos b al cubo se puede expresar como a menos b al cuadrado por a menos b.
Pero este primer factor, que es un cuadrado, se conoce cuál es la forma desarrollada. Entonces, en lugar de colocar a menos b al cuadrado, colocamos al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado por a menos b. Aquí tenemos entonces dos factores, los vamos a indicar para luego multiplicar. Al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado por a menos b. Se traza una línea y multipliquemos a por a al cuadrado, a al cubo, a por menos 2ab menos 2a al cuadrado b, a por b al cuadrado más ab al cuadrado. Debajo, menos b por a al cuadrado menos a al cuadrado b. Menos b por menos 2ab más 2ab al cuadrado. Menos b por más b al cuadrado menos b al cubo. Sumemos a al cubo menos 3 al cuadrado b más 3ab al cuadrado menos b al cubo. De ahí se indica que a menos b al cubo es igual a al cubo menos 3a al cuadrado b más 3ab al cuadrado menos b al cubo. ¿Cómo se lee? El cubo del binomio resta es igual al cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo término del binomio. Pero también es preciso identificar la forma abreviada. A menos b al cubo es igual a al cubo menos b al cubo menos 3ab por a menos b. En la práctica es preciso conocer estas dos formas, la normal y la forma abreviada. Claro que al principio vamos a trabajar solamente con la normal. Hagamos algunos ejemplos prácticos y básicos. ¿A qué es igual n más 4 elevado al cubo? Indiquemos, va a ser igual a n al cubo más 3 veces n al cuadrado por 4 más 3 veces n por 4 al cuadrado más 4 al cubo. Corresponde a este primer caso. Desarrollando, entonces tendremos n al cubo más 3 por 4, 12, 2n al cuadrado más 4 al cuadrado, 16 por 3, 48n más 64. Siguiente ejemplo, 2x menos 5y al cubo. Cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo término. Desarrollemos. Conste que este exponente 3 afecta a los dos factores. Entonces sale 2 al cubo, 8, 8x al cubo, menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Pero sale 60x al cuadrado por y, más 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50. 50 por 3, 150. X por y al cuadrado. Menos 5 al cubo, 125 por y al cubo. Siguiente, a al cuadrado más b al cubo, todo al cubo. Es el primer caso. Cubo del primer término más el triple cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Desarrollando, aquí tengo potencia de potencia, a la sexta más 3 veces, aquí también tengo potencia de potencia, 3 veces a la cuarta por b al cubo más 3 veces a al cuadrado por b a la sexta más b a la novena. Bien, halle la suma de coeficientes de desarrollo de la siguiente operación. Se trata del cubo del binomio resta. Entonces, para indicar la suma de coeficientes, primero tenemos que desarrollar este cubo del binomio. Será, pero es del binomio resta, cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo y finalmente menos el cubo del segundo término. Desarrollando 27m al cubo menos, aquí tengo 3 al cuadrado, 9 por 3, 27 por 2, 54m al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 por 3, 36m menos 8. Bien, ahora indiquemos la suma de coeficientes del resultado. Los coeficientes son 27 menos 54 más 36 menos 8. Sumemos.
27 menos 54 más 36 menos 8. Primero las cantidades positivas. 27 más 36, 63. Ahora sumemos las cantidades negativas. Menos 54 menos 8 menos 62. Finalmente 63 menos 62, 1. Bien, ahora piden efectuar esta expresión. Fíjese que tenemos aquí dos términos, pero el primer término es una potencia cúbica de un binomio. Y en el segundo habrá que utilizar la propiedad distributiva porque este 3 pasa a multiplicar a los dos términos de la expresión. Conste que estos dos términos son irracionales. Desarrollemos de inmediato. Primero este. Con la fórmula, cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo, más, este 3 pasa a multiplicar a los dos términos, 3 por la raíz cúbica de 4, menos 3 por la raíz cúbica de 2. Aquí, exponente con índice se va, solo queda 2, menos la raíz cúbica de 4, ¿pero por qué? Porque este exponente es del radicando, 2 al cuadrado, 4, más 1 al cuadrado, 1, por 3 por la raíz cúbica de 2, menos 1, más 3 por la raíz cúbica de 4, menos 3 por la raíz cúbica de 2. Pero si observamos, aquí se va a simplificar. Simplifiquemos, a ver, menos 3 por la raíz cúbica de 4, más 3 por la raíz cúbica de 4 se va. Más 3 por la raíz cúbica de 2 con menos 3 por la raíz cúbica de 2 también se va. Y al final solo quedan el primer y cuarto término. El primero es positivo y el cuarto negativo. 2 menos 1, 1. Y ese será el resultado.